Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas como siempre a experiencias que vale la pena conocer. Mi nombre es Carlos Cornejo y es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de una experiencia fabulosa, quizás un poco en la tónica de las historias que les hemos venido contando en los programas anteriores. Experiencias de gestión local, eficiente, con decisión política clara, con actores, con múltiples actores trabajando en un mismo objetivo: la disminución de la anemia y la eliminación en nuestro país de la desnutrición crónica infantil. Qué bueno que estén con nosotros, porque hoy día quiero contarles de una experiencia de un alcalde en el distrito de Ajoyani, la provincia de Carabaya, en la región Puno. Ahí el alcalde del distrito, Adolfo Quispe Anco, ha conseguido resultados absolutamente sorprendentes y reveladores. Él comienza su gestión, fíjense ustedes, con un 66% de anemia en el 2015. Al 2016 la había reducido a 56,8. 10 puntos en salud pública no es poca cosa, pero todavía no he terminado de darle las cifras para que puedan entender el avance del alcalde Quispe Anco en este objetivo. Al 2017, y esta cifra sí es sorprendente, había reducido a un 23,4%. Y al 2018, medición de primer semestre, había reducido la anemia a 12,6%. O sea, no son números pequeños, no son 2-3%, no. Bajas del 66% de anemia, bajas hasta un 21%, pasando por un 12,6%, terminando en un 12,6%. ¿Cómo consigue esto? ¿Cómo hace esto el alcalde? Bueno, no hay milagros, es un proceso de 4 años, se trabajó de forma territorial, se contó con la ayuda de ONG, sobre todo la ONG Acción contra el Hambre, se trabajó en paralelo con los programas sociales, con las de MUNAS, el programa Juntos, el programa Cunamás, la empresa Milsur. Aquí la empresa tiene un rol también que cumplir, pero no solo eso. La decisión política del alcalde involucró a la población, pero también, por ejemplo, al juez de paz, una figura que uno diría, ¿qué hace el juez de paz involucrado en la disminución de la anemia? También se involucró y desde su espacio trabajó intensamente para llegar a los números que les estamos mostrando. Pusieron en marcha un centro de vigilancia. Allí cada mes se hacía demostración de alimentos ricos en micronutrientes, por ejemplo. Otra de las estrategias fue impulsar la preparación y consumo de alimentos de la zona. ¿Por qué tengo la necesidad de traer insumos de fuera si adentro, con una suerte de plan y de objetivos establecidos, podemos alcanzar también una suerte de seguridad alimentaria interna? Todo ello se inicia además con un tamizaje que permite identificar la línea base para conocer exactamente dónde se está y cuál va a ser el radio de acción que queremos abarcar. Una serie de cosas que tienen que ver con decisión política, con tomarse las cosas en serio, con centralizar todos los objetivos en uno y sobre todo, y ahora el reto más grande, es sostener estas cifras y cuando se produzca el cambio de alcalde, la siguiente organización política que gobierne ese pequeño gobierno local tiene que garantizar que los esfuerzos, que lo trabajado, que los objetivos logrados no solo se mantengan, sino que todavía se mejoren. Por eso también hay que trabajar con la oposición política. Y no hay que pelearse con ella, hay que buscar puentes permanentes para que esto redunde en beneficio de la población. Bueno, pero yo no les voy a dar más detalles de esta historia porque vamos a escuchar después de la pausa al alcalde Adolfo Quispe Anco, que él mismo nos va a relatar y nos va a contar cómo fueron estos esfuerzos, en qué se centraron, dónde se puso el énfasis y cómo se obtuvieron. Quiero, mientras tanto, antes de irnos a la pausa, contarles que estamos en la señal abierta, en la TDT, la señal territorial digital terrestre, no se olviden, el 11.3 de UCI Televisión. Ahí nos pueden seguir, ahí pueden ver el programa, pueden acompañarnos, pueden hacer sus comentarios. Si prefieren, también pueden seguirnos a través de Salgalú Televisión en sus redes sociales. El objetivo
es hacer que estas experiencias lleguen a más personas. El objetivo es que más actores políticos tengan en sus manos ejemplos claros, experiencias palpables de cómo se pudo, sin demasiado dinero, aunque no por ello hay que invertir, pero sin demasiado aparato, sin demasiado aspaviento, pero trabajando organizadamente en la comunidad, se pudo impactar, en el caso de Ajoyani, en Carabaya, Puno, en índices tan altos de anemia infantil. Ustedes saben que como cada semana invitamos siempre a un especialista que nos acompaña y que de alguna manera nos permite entender desde el espacio de la salud pública cómo se consiguen estos objetivos y cuáles son los méritos más importantes. Después de la pausa les voy a presentar a nuestro invitado. Es el doctor Oscar Liendo, médico pediatra, experto en políticas públicas y miembro del grupo Impulsor Inversión por la Infancia. Pausa breve y seguimos con más aquí en Experiencias que vale la pena conocer. No se vaya. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Seguimos en el programa, seguimos en Experiencias que vale la pena conocer. Qué bueno que se han quedado con nosotros, porque lo que vamos a escuchar a continuación es de boca del propio alcalde Adolfo Quispe Anco. ¿Cómo hizo él? ¿Qué esfuerzos concentró para poder disminuir la anemia infantil en Ajoyani, en la provincia de Carabaya, en Puno? Vamos a escuchar esta experiencia e inmediatamente después les presento a nuestro invitado con el que vamos a conversar vía Skype, porque está en el Cusco, en torno a esta tremenda experiencia y trabajo en política pública en salud. Vamos con el alcalde Quispe Anco. Buenos días, mi nombre es Adolfo Quispe Anco, soy alcalde del distrito de Ajoyani, de la provincia de Carabaya, en la región Puno. Bueno, agradezco este espacio por permitirme compartir la experiencia que se ha venido trabajando a más de 4.250 metros sobre el nivel del mar. Ajoyani es un distrito dedicado a la actividad pecuaria, en este caso la crianza de alpacas. Bueno, para nosotros al comenzar la gestión ha sido un desafío, preocupación, el tema de la primera infancia, la salud alimentaria, el tema de educación y protección. Esto es un proceso desarrollado a lo largo de estos 4 años de gestión. Al iniciar la gestión hemos encontrado en Ajoyani, teníamos un 66% de anemia, que al año 2016 se redujo en un 56.8%, en el año 2017 a un 23.4%, y en el año 2018, en el primer semestre, hemos bajado a un 12.6%. De igual forma, en desnutrición crónica infantil, nuestros porcentajes en el año 2015 eran un 27.3%, 2016 un 25.6%, en el año 2017 un 22%, y al primer semestre de este año 2018 tenemos un 21%. Hemos logrado
en este proceso sacar a 32 niños del tema de anemia. Han logrado salir y actualmente venimos trabajando en este proceso no solo con el gobierno local, sino tenemos aliados que trabajan dentro de la circunscripción territorial y no solo dentro de la circunscripción, sino también, por ejemplo, tenemos a una ONG que es Acción contra el Hambre, también a la ONG Zumbi, el Centro de Salud, en la propia municipalidad lo que son programas sociales de MUNA, el programa Juntos, el programa Cuna Más y un aliado importante, en este caso la empresa Minsur. Para esto hemos partido por una decisión política incluso antes de comenzar la gestión. Entonces se han tomado varias estrategias y yo considero que es importante, imprescindible partir por una decisión política. Entonces es importantísimo el liderazgo tomado por parte de la municipalidad. También está el trabajo articulado e interinstitucional, para lo cual se ha constituido la Mesa Técnica de Salud y Nutrición, con apoyo de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, en este caso en la región Puno. Bueno, la organización del Centro de Salud, un trabajo muy importante, con un trabajo intra y extramural para la reducción de la desnutrición infantil. Más allá del tema educativo de sensibilización, para nosotros ha sido importante la construcción de un centro de vigilancia para trabajar este tema de anemia y desnutrición, donde nos dedicamos a la actividad mensual de sesiones demostrativas de preparación de alimentos ricos en micronutrientes. Otra de las labores es la estrategia de promoción de consumo de alimentos, vuelvo a reiterar, y mejora de las condiciones de habitabilidad de los niños menores de 5 años, básicamente en la preparación de alimentos propias de la zona. Esto al día de hoy nos satisfacen como resultado de que nuestro esfuerzo conjunto, la municipalidad, las instituciones como el sector salud, educación y la empresa privada, en un esfuerzo conjunto podemos hacer mucho por nuestra patria y principalmente por la primera infancia. Como resultado se redujo la anemia, la desnutrición en porcentajes manifestados en el marco del proyecto de desarrollo infantil temprano, nutrición, educación, protección. El trabajo conjunto iniciado por parte de la organización, en este caso conjunto a nivel distrital, en el caso del centro de salud, por ejemplo, hemos iniciado con un tamizaje, lo cual nos permite identificar nuestra línea de base, la cantidad de nuestros niños, niñas y nuestro radio de acción. Y frente a esto, la decisión de que juntos podemos tomar acciones conjuntas que nos permitan llegar a cada familia, a cada hogar, comprometer al padre de familia, a los hermanos, a quienes cierran el círculo de familia. Y en una ocasión yo decía, las instituciones educativas tenemos la Asociación de Padres de Familia, pero muchas veces las únicas que asisten a esta actividad son madres de familia. Y los padres de familia muchas veces están distanciados por razones de trabajo y no se comprometen. Y en Ajoyani hemos logrado juntarnos el alcalde, el gobernador, el juez de paz, el presidente de las rondas campesinas, para comenzar un trabajo sustantivo de identificación y de visitas personalizadas a los hogares focalizados. Eso nos ha permitido socializar y comprometer a los padres de familia,
de la realidad que venimos pasando y la decisión tomada para reducir el tema de anemia y desnutrición. Consecuentemente, con la construcción de un centro de vigilancia, los hemos convocado, que en un inicio hemos encontrado resistencia, pero al final hemos logrado que un padre de familia, una madre de familia asista al centro de vigilancia y sea partícipe de la preparación de alimentos. Ajoyani es productor dedicado a la actividad de la crianza de alpacas y nosotros tenemos ahí un producto que es básico. Por ejemplo, podríamos decir que no es un tema desconocido, por ejemplo, la harina de sangre. Pero nosotros, con la ayuda de la ONG Acción contra el Hambre, SUMBI, hemos logrado hacer la harina de sangre. La preparación del hígado, los vasos. Cómo, teniendo estos productos en nuestra zona, no hemos sabido aprovechar. Y muchas veces los niños muestran cierta resistencia al consumo directo de estos alimentos. Entonces, con la ayuda profesional de nutricionistas hemos logrado asociar los alimentos con otros productos a fin de que sean aceptados por los niños. Por ejemplo, la torta de sangre. Entonces, esto es un proceso que hemos logrado en 3 años y estamos seguros de que con una decisión política, con la participación directa, en este caso de la municipalidad, podemos lograr lo que estamos viviendo aquí en Ajoyani, reducir de un 66% a un 12% y bajar el nivel de desnutrición a un 21%. Entonces, para eso consideramos importantísimo la participación de las autoridades. Un trabajo interinstitucional y lo más importante es que todos seamos conscientes de que trabajando juntos podemos lograr mucho. Para nosotros, hasta el día de hoy, esto es un desafío que en su primera parte nos muestra una satisfacción. Y esta satisfacción estamos dejando empoderado en las instituciones educativas, en el sector salud, en las organizaciones, en los barrios, con los padres de familia, para que esta política pueda continuar y nuestro sucesor, y en el caso particular de Ajoyani, con la firma de un acuerdo de seguimiento, de consecución de esta política, estamos seguros que este trabajo va a continuar en bien de la primera infancia, en bien de los niños, que estamos seguros se va a ir trabajando en este proceso a lo largo de nuestra patria. Muchas gracias. Bueno, esa fue entonces la experiencia del alcalde Adolfo Quispe Anco, alcalde del distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, en la región Puno. Pero les propongo que ahora desmenucemos este éxito, nos aproximemos a él con detalle, consultándole a nuestro especialista, que ya está con nosotros a través del Skype. Es el doctor Oscar Liendo, médico pediatra, experto en políticas públicas y miembro del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia. Doctor Liendo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Experiencias que vale la pena conocer. Muy buenas tardes, Carlos. Doctor Liendo, desde su perspectiva y su experiencia en salud pública, ¿qué cosa hizo bien el alcalde Quispe? De los salubristas es que si no hay una buena gestión política, vale decir la movilización de los recursos del Estado y la sociedad en general para lograr un objetivo de salud, tenemos muy pocas posibilidades de éxito. En este caso quiero destacar en primer lugar la gestión política brillante del alcalde Quispe, porque él ha logrado hacer lo que todos esperamos siempre de un político, integrar
movilizar recursos alrededor de un objetivo ligado a uno de nuestros patrimonios nacionales más importantes, que es la infancia. Entonces quiero felicitar esa gestión. Es así que ojalá tuviéramos cada vez más políticos de ese tipo y menos de los que acabamos pues de presenciar en esta crisis política última. Yo creo pues que esta gestión política unida a planteamientos técnicos, a indicaciones, recetas, si cabe la palabra, de nosotros los médicos, de los salubristas, es la fórmula para conseguir impacto, sobre todo en la infancia. Doctor Liendo, coincidimos con usted en el tema de la decisión política del alcalde, pero también es verdad que supo rodearse de sociedad civil, ONG, pero también de los propios programas sociales, pero también de la empresa privada, es decir, pudo sumar actores. Así es, precisamente por ello destaco lo brillante de su gestión, porque es la esencia de lo que es la gestión política, congregar, sumar esfuerzos alrededor de objetivos comunes, objetivos que tienen que ver con nuestro país, con nuestros patrimonios, con el patrimonio de la infancia. Por ello, pues, es que hay que destacar esa apertura, esa capacidad de coordinar esfuerzos, esa convocatoria, pero también hacer un poco, respecto a los comentarios que hacías al principio del programa, votos para que esta manera de hacer política tenga continuidad. Lamentablemente vemos pues que gestiones brillantes son seguidas por gestiones de otro tipo, donde vuelven a primar pues los intereses personales o limitados y no el interés general. Siempre hemos sido partícipes de aquella propuesta que nuestro Estado debiera estar más abierto a la participación ciudadana, y esta debe estar institucionalizada para asegurar precisamente la continuidad de la política de Estado. Le propongo, aprovechando su experiencia, doctor Liendo, ir mirando algunos aspectos de lo que fue el trabajo del alcalde Quispe, ya, digamos, en la acción misma de la implementación de la política pública. Una de las primeras cosas que hizo fue poner en marcha un centro de vigilancia, donde cada mes se hacía una demostración de alimentos ricos en micronutrientes. ¿Cuán importante puede ser eso para las madres que en la zona andina y altoandina se encargan de la preparación de los alimentos? Sí, ambas cosas son importantísimas. La información en salud pública nos permite focalizar, nos permite evaluar, nos permite dimensionar, corregir las propuestas de acción que estamos implementando. Por ello, este centro de vigilancia, donde además de producirse información, esta seguramente era compartida, esta era utilizada para la decisión local, hace pues la diferencia. Vemos que información siempre se colecta y estamos llenos de formularios en los establecimientos que envían la información hacia niveles superiores, información que muchas veces no regresa. Sin embargo, un centro de vigilancia no, un centro de vigilancia esa información la analiza, la difunde, la comparte y sobre todo la utiliza para tomar decisiones. Entonces, por ello es muy importante pues, que haya funcionado este centro de vigilancia. Y estas charlas dedicadas a las madres también son igualmente importantes porque muchas veces se conceptualiza o se cree que las intervenciones de salud pública dependen solo de un insumo, de un micronutriente, de una vacuna, es decir, de un medio técnico, olvidándonos que la sostenibilidad de cualquier medida sanitaria es la incorporación de esa necesidad, de esa intervención en la población. En el caso de la anemia es mejorar la dieta, es mejorar la calidad de los alimentos que consumen. Por ello es muy acertado trabajar sobre todo con las madres en la preparación y utilización sobre todo de elementos locales.
A esto tenemos que sumarle la iniciativa laudable, ¿no?, de utilizar la sangre de alpaca, que es un producto local, es verdad. Producir una harina. Esto potencia la intervención y no solo la reduce a la educación, porque muchas veces se educa pero no hay disponibilidad de alimentos. Claro. Esto lo vemos en las zonas altoandinas, en las llanuras amazónicas, donde se recomiendan sí una serie de nutrientes, pero que no existen o existe poco acceso. Entonces, tan importante como educar es mejorar el acceso de la población a un alimento, mejor todavía si es local, que permita poner en práctica esta educación. Desde su perspectiva, un centro de vigilancia como este al que nos estamos refiriendo, ¿podría funcionar en área urbana o tiene este contexto de comunidad pequeña, con fuertes lazos interpersonales? Bueno, en el medio urbano es un poco más complejo, salvo algunas poblaciones que aún conservan la organización vecinal activa, etc. Es más difícil por el tipo de actividad, de régimen laboral que prima en las ciudades. Sin embargo, yo creo que las municipalidades sí pueden ayudar mucho en ello. Desde el momento en que ayudan a socializar la información en cada municipio y mejor todavía en cada comunidad, ayudan pues a comprometer a todos desde las diversas perspectivas y responsabilidades que tienen. En todo caso, la vigilancia tiene muchas modalidades. Lo importante es que se cumpla el principio que la información local sea compartida, sea utilizada para la decisión. Doctor Liendo, perdón, ¿cuánto de importancia le asignaría a lo que hizo el alcalde Quispe en relación a establecer un tamizaje que permitiera conocer una línea de base para la posible intervención? ¿Cuán importante es esa línea de base? Muy importante, porque se dice pues que sabemos apreciar mejor la dimensión de un problema cuando tenemos información. Claro. Todos sabemos que hay problemas con la infancia, sabemos que hay problemas de todo tipo, pero la información nos permite dimensionarla y sobre todo establecer metas. Creo que el justificado orgullo con el que observan la evolución de los datos en el caso de Ajoyani, ¿no? Demuestra pues que esta es una población que supo dimensionar, medir inicialmente el problema, pero para decidir y luego para evaluar. Entonces, definitivamente la socialización de la información, el compartirla, es muy importante. Yo repito, existe demasiada información, a veces oficial, etcétera, pero perdida pues en chips y redes, pero no utilizada para la decisión. Este es un vicio de nuestro sistema estatal que debe ser corregido. Y para ello, pues, esta modalidad de los centros de vigilancia, también se le llama observatorios en otras dimensiones, en otros niveles, ayuda a que esta información sea apropiada por la población, y en base a ello se tomen decisiones. Doctor Liendo, me están pidiendo una pausa. Es una pausa breve, pero no se vaya a ir, por favor. Tengo aún todavía muchas preguntas que hacerle. Gracias por estar con nosotros, por supuesto. Vámonos a una pausa breve y seguimos con más aquí, en Experiencias que vale la pena conocer. La Primera Infancia Primero nació con un solo objetivo: el poder dar a las familias y a los responsables del cuidado de los niños más pequeños toda la información para que ellos puedan crecer alcanzando todo su potencial.
Muy pronto, un programa de música, tecnología, cultura, voz y opinión, un programa para jóvenes. Seguimos en experiencias que vale la pena conocer. Si usted se acaba de incorporar al programa, estamos conversando con el doctor Oscar Liendo, médico pediatra, experto en políticas públicas y miembro del grupo Impulsor Inversión en la Infancia. Doctor Liendo, las cifras que muestra el alcalde Quispe en relación a la disminución de la anemia no es de 1, 2 o 3 puntos porcentuales. Es que consigue cifras extraordinarias de 66% a 12,6%. En ese sentido, esta es una evidencia que con enfrentar la anemia con estas estrategias puede resultar más sencillo de lo que nos costó por años trabajar, por ejemplo, desnutrición crónica infantil. Dimensionemos en primer lugar. Recordemos que la anemia es el déficit de un micronutriente, Así que es el hierro. Y por tanto su corrección es relativamente menos compleja, porque obviamente se soluciona con la reposición de este micronutriente. Y ello permite una recuperación rápida. Clínicamente los médicos sabemos que una anemia puede ser corregida en 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses máximo. No así una desnutrición. La desnutrición es más compleja, porque ojalá dependiese solo de un micronutriente. Claro. Y ese es el problema de a veces cuando enfatizamos solo los micronutrientes y nos olvidamos de la alimentación integral. La alimentación integral involucra pues lograr que, por supuesto, además de evitarle las infecciones a los niños, de darles mejor agua y saneamiento, y por supuesto, además de educar a la madre, se requiere de disponibilidad de alimentos. Si vemos la evolución de la desnutrición en nuestro país, hemos tenido grandes avances, pero también hay grandes bolsones de desnutrición, sobre todo en las zonas altoandinas y en las llanuras amazónicas, donde el problema es la disponibilidad de alimentos, es la seguridad alimentaria familiar, vale decir, los alimentos que dispone cada familia, y no solo, digamos, midiéndolo en cantidades absolutas, sino en el tiempo, porque claro, la disponibilidad de alimentos es estacional en esa zona, ¿no? Hay épocas donde hay alimentos y hay épocas donde no hay. Solo hay reservas, y los últimos de la lista en la alimentación familiar lamentablemente siguen siendo los más pequeños. Entonces aquí estamos hablando pues de la disponibilidad de alimentos, estamos hablando de las papillas, estamos hablando de harinas como la que se ha hecho con la sangre de alpaca, lograr pues que además de los cuidados de salud, sanitarios y la educación, existan los alimentos suficientes para que el niño se desarrolle. Esto es un gran reto y uno de los grandes pendientes en nuestras políticas públicas. No tenemos una política de seguridad alimentaria para la primera infancia. Qué bueno que lo mencione, doctor Liendo, porque en una experiencia anterior que presentamos aquí en el programa, es verdad que no estaba tan alto como lo está Joyani, a más de 4.200 metros de altura, pero el alcalde y su gestión encontraron rápidamente que el consumo de carbohidratos era muy grande y que era la base de su consumo y todo lo demás venía de fuera. Y entonces decidió trabajar la crianza intensiva de cuys, trabajó el tema de generar mayor cantidad de gallinas para que generaran más huevos y por tanto proteína. Es decir, se preocupó de la seguridad alimentaria. Pero esto es a 3.200 metros de altura, digamos. ¿Qué hacer en 4.200
para garantizar esa seguridad alimentaria? Bien, sobre los 4.000 metros, nuestra geografía, nuestra ecología nos da oportunidades brillantes. Granos como la quinoa, la cañigua, crecen precisamente en esas alturas. El problema es que, o porque es un producto solo de comercialización, o peor aún, porque esto no ha sido incluido, no ha sido promocionado para incorporarse en alimentos precocidos, le hace papillas, y no solo donados por el Estado, sino inclusive en el propio mercado, ¿no? Esta omisión es la que nos causa estos problemas. A su pregunta yo le digo, definitivamente no puede haber ninguna comunidad autárquica en el país. Es más, nuestra vocación civilizatoria se ha basado en el intercambio entre productos de pisos ecológicos. Este intercambio tiene que darse, pero en este caso yo lo aplicaría en favor de los más pequeños. Y en la dimensión de sociedad industrializada, moderna que vivimos, esto significa pues que tengamos una industria alimentaria dedicada a producir estos alimentos y que por supuesto también tengamos un Estado provisto de estos alimentos para intervenir en casos de recuperación, por ejemplo. Hasta ahora no se habla de recuperación nutricional de los niños que se les detecta desnutrición. Y estos niños, además de cuidados sanitarios, necesitan alimentos. Claro. Bueno, esa es la política alimentaria para la infancia de la cual aún carecemos. En otro sentido, doctor Liendo, el alcalde Quispe Huanco también señaló la presencia de una empresa privada, Milsur. Hay empresa privada que piensa que solo con pagar sus impuestos ya cumplió con su rol frente a la sociedad. Hay otra empresa que sí se siente convocada, pero a veces no sabe cómo intervenir o no sabe desde qué ángulo poder hacerlo. En ese sentido, yo quería preguntarle por el rol de la empresa privada en un contexto como este. ¿A dónde la ubicamos, doctor Liendo? Ya. En primer lugar, partamos de un hecho concreto. La empresa privada sí tiene que ver con la alimentación de nuestra gente. Es la empresa privada, le hace la industria alimentaria, la que ofrece productos en el mercado. Y ellos son capaces de llevar una bebida gaseosa hasta el último rincón del país. Buen punto. Consta, ¿sí? Ahora, yo quisiera que al lado de esa gaseosa que ya felizmente se empieza a regular, a pesar de la oposición que hubo por el exceso de azúcar, al lado de esa gaseosa llegaran pues alimentos precocidos, alimentos accesibles para los más pequeños. Eso tampoco puede estar librado al mercado, ¿no? Desde la escuela en salud pública sabemos que las leyes del mercado no son las leyes de la salud pública. Salud pública significa regulación. Salud pública significa priorizar, promocionar ciertas cosas sobre otras. Y precisamente la empresa privada a veces se resiste. Esto no se refiere solo a la nuestra, ¿no? Hay que acordarnos, las primeras medidas de salud pública para desinfectar el agua chocaron con los intereses de los dueños de los pozos. Y solo se logró después de mucho convencerlos que estos debían ser clorados o que debía de observarse normas de higiene. Ahora ya es parte, ya está totalmente incorporado. Igualmente, ¿no? Todavía tenemos un sector privado que, a mi entender, en lugar de resistirse a estas regulaciones, debiera de innovarse. Hay cuantas cosas maravillosas que se pueden hacer. Hemos tenido, cuando me tocó trabajar en UNICEF, experiencias hermosas de alimentos preparados para casos de hambruna, distribuidos en paracaídas, en poblaciones de refugiados, etcétera, donde se ha logrado atender a la infancia, pero en base a una tecnología, a empresas que estaban adecuadamente orientadas, ¿no? Yo esperaría pues que
nuestro Estado fuese más activo en ello, ¿no? Hay muchos productos que vemos en los supermercados que pueden ser la base de excelentes alimentos para la infancia, ¿no? Veamos esas mezclas de harina que están apareciendo, y no de grandes empresas, ¿no? De pequeños molinos, muchas veces semi-artesanales, etc. Todo eso tiene que ser animado, orientado. ¿Para qué? Para asegurar una adecuada disponibilidad de los alimentos, asumiendo pues que ninguna familia en ninguna parte, en ninguna región del país puede ser autárquica. Claro. Ahora, doctor Liendo, en este caso, y usted lo mencionó hace unos instantes, la organización Acción contra el Hambre logró hacer harina de sangre de alpaca, con lo cual se logró, con ayuda de profesionales en nutrición, preparar la llamada torta de sangre. En ese mismo sentido, si todos estos esfuerzos sí nos dan un producto más rico en los micronutrientes que necesitamos, pero no van acompañados de buen sabor o de un sabor amable para los más pequeñitos, ¿qué hacemos en ese caso? Porque, digamos, no por el hecho de que sea nutritivo va a ser rico. Sí, ahí tenemos otro reto, pero que forma parte de esa innovación de la que reclamo. Mire, en mismo Puno, hace unos meses aparecieron chisitos contra la anemia. Ah, mire. Un proyecto de escolares. Los escolares están haciendo lo que muchos empresarios no quieren o no imaginan, peor aún, ¿no? Ellos lograron fortificar chisitos de maíz, ¿no? Con sangre que ellos obtenían en camales, ¿no? Entonces sí hay muchas formas de hacerlo, y nuestro pueblo quizás sea uno de los pueblos con una de las mayores culturas culinarias del planeta. Nosotros comemos bien en cualquier parte del país. Nuestras mujeres de todos los sectores, culturas, tienen muy buena sazón, pero lamentablemente es para mayormente los adultos, ¿no? Muchas veces les he reclamado yo a los chefs de la culinaria, ¿y dónde están las recetas y la culinaria para los más pequeños? Algo que me sorprendió del trabajo de Quispe, digamos que me sorprendió que no estuviera inmerso en una estrategia que aparentemente es tan completa, fue el tema de la lactancia materna, doctor Liendo. Sí. Bueno, la lactancia materna, de hecho, que sigue siendo el principal alimento para el primer semestre de vida, y la lactancia materna debe seguir siendo promocionada, apoyada, más que nada ahora, donde por el tipo de sociedad donde vivimos, la madre es alejada del hogar y se incorpora a diversos regímenes laborales, ¿no? La lactancia materna hay que protegerla, pero no nos soluciona todo. Nos ayuda el primer semestre, cubre al niño de sus necesidades completamente, pero tiene un prerequisito, que la madre haya logrado tener una buena ingesta de hierro en su gestación. Claro. Eso ayuda a que se forme una reserva en el niño, para que precisamente en estos primeros meses no tenga esas necesidades. Esto ya lo está reconociendo el propio ministerio, que ha lanzado gotas de hierro para los lactantes, que como sabemos no pueden consumir tabletas ni polvos preparados, sino de frente gotas. Todo esto pues forma parte de algo integral, ¿no? La lactancia sigue siendo importante, pero no es suficiente, porque en nuestro país, y la evidencia lo muestra claramente, la desnutrición aparece justo después de los 6 meses. Vale decir, cuando los niños ya necesitan comer y no están comiendo lo que deben, por muchas razones relacionadas a la educación nutricional, pero también al acceso a alimentos, como mencionaba antes. Doctor Liendo, ¿no sabe usted cómo nos está ayudando a entender esta situación y este ejemplo del alcalde Quispe Anco? Me piden un corte, una última pausa, abusando por supuesto de su gentileza, quédese un ratito más con nosotros.
Vámonos a la pausa y venimos con el último bloque del programa. Estamos en experiencias que vale la pena conocer. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Retomamos el programa, estamos en nuestro último bloque. Si usted se acaba de incorporar a la señal de UCI Televisión, estamos en el 11.3 y en las redes sociales de Salgalú Televisión, llevándoles una conversación muy interesante con el doctor Oscar Liendo, médico pediatra y experto en políticas públicas y miembro del grupo impulsor Inversión en la Infancia. Él nos está ayudando a entender el porqué del éxito del alcalde Adolfo Quispe Anco, alcalde del distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, en la región Puno, que pudo bajar de forma dramática los índices de anemia que se vivían en su localidad. El doctor Liendo, quisiera amarrar lactancia materna con esto que parece nuevo, pero que se sabía hace mucho tiempo, y es que el corte del cordón umbilical no debe darse tan pronto en los neonatos, en la medida en que esa última entrada de sangre tiene un potente componente de hierro. ¿Cómo trabajar eso con el personal de salud? Sí, esta es una intervención, digamos, importante porque se refiere justo a esta capacidad de reserva que tienen los niños pequeños. Ello dependerá, pues, como bien lo decía, del flujo de sangre del cordón umbilical, que no hay que cortarlo precozmente. Antes se decía cuando deje de latir, ¿no? Pero en todo caso no inmediatamente, para permitir, pues, que la sangre de la madre pase y se incorpore, pues, a la reserva. Y ya es una medida asumida por el Ministerio de Salud. Entiendo que es una norma de atención de parto y no necesita mayor tecnología, solo esperar a que se dé, pues, este pase de sangre, no cortarlo, no cortar precozmente el cordón. Es ya, de hecho, como repito, una medida que ha sido incorporada por los canales internos que tiene el Ministerio de Salud. Siempre será necesario, pues, insistir en recordar esta norma. Tenemos personal dedicado a estas atenciones. Ha subido mucho la atención institucional en nuestro país y tenemos, pues, la oportunidad de implementar esta medida. Por ello se sumaría a las otras medidas relacionadas a la seguridad alimentaria, la provisión de micronutrientes, etcétera, en forma de sobres, ¿no?
Tenemos pues que ir afinando las estrategias. Creo que precisamente esta medida se ha puesto otra vez en vigencia. Tratación que, a pesar de estar trabajando ya una buena cantidad de tiempo, el Ministerio de Salud no logra reducir la anemia como se espera. Y experiencias como la de Ajoyani dan luces, ¿no?, de lo importante que es pues hacer una intervención de tipo local, utilizando recursos locales y sobre todo pues dentro de un marco de gestión política honesta, interesada pues, en los objetivos de la infancia. Doctor Liendo, voy a jalar un poco la pita porque quiero plantearle lo siguiente. A la hora de desarrollar estas estrategias, me pregunto si también va a ser necesario en el futuro tener un enfoque ligado a medio ambiente y cambio climático. Se lo digo porque si la anemia tiene que ver con ausencia de proteína animal, hay algunos animales, pienso en la res, por ejemplo, es un animal que puede tomar 15.000 litros de agua hasta que se convierte, digamos, en un pedazo de carne para un niño, ¿no es cierto? Mientras que quizás el cuy u otros animales que además crecen en la zona naturalmente pueden generar impacto similar. ¿Le parece que ese es un enfoque a tomar en cuenta o todavía son sutilezas en el análisis? Sí, y yo creo que definitivamente, aunque no tenemos una población muy alta de vacunos, este es un problema que se plantea en Argentina, por ejemplo. Yo creo que el tema de fondo es que las decisiones económicas, y esto es en el simple plano de la estructura de mercados, competitividad, etcétera, ¿no?, que lamentablemente sigue siendo el discurso oficial. No, definitivamente la economía tiene que asumir los factores de riesgo que afectan al patrimonio natural, y aquí estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de nuestras cuencas, estamos hablando de nuestra Amazonía, nuestro mar, y afecta también al patrimonio humano, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Este nuevo enfoque de la economía es absolutamente necesario y tenemos que reflexionar. No solo las emisiones de gases del ganado, tenemos otros problemas gravísimos relacionados a la contaminación por metales pesados. Buen punto. Que nos cuestiona. Hay muchos niños que en lugar de hierro tienen plomo en la sangre. Esto, cianuro, o sea, desechos tóxicos que les llegan ya sea por la contaminación de los relaves mineros en los ríos, en las lagunas, o otros tipos de contaminación que se dan. Entonces, la reflexión llega hasta esos niveles. ¿En qué medida, pues, solo cifras de crecimiento justifican todo esto, ¿no? ¿En qué medida esa obsesión por los indicadores retrasan, o peor aún, esconden, ¿no?, estas decisiones que están pendientes? Yo creo que nuestro país, luego de esta crisis política, tiene que abrirse a estos debates. Buen punto. Hay que abrirnos a que no solo pues, tenemos que preservar la integridad de nuestro Estado, de nuestro patrimonio público, sino también tenemos que pensar en otros patrimonios. Y esto nos compete a todos. Aquí no estamos hablando de una clase, de una etnia, de una confesión particular, ¿no? Aquí estamos hablando del interés general de todos los peruanos. Creo que es el momento, y ustedes con vuestra labor de difusión están contribuyendo a incorporar, a crear esa nueva agenda que necesitamos todos para salir adelante. La infancia es un buen motivo de consenso, y en esto podemos avanzar juntos. Sin duda, doctor Liendo, y para cerrar el círculo, permítame una última pregunta. ¿La experiencia de Ajoyani es una experiencia replicable o por sus características
geográficas, territoriales, políticas, es un caso sui generis. Mire, yo creo que es replicable y es más, ha sido y forma parte de los objetivos que nos hemos planteado en Inversión por la Infancia. Por ello hemos estado en distritos amazónicos, en distritos de la costa, de los Andes, del sur, con un mismo mensaje. Si cabe la palabra, podríamos sentirnos en cierta forma satisfechos que estas ideas, que los problemas de los niños hay que retomarlos en el nivel local, incorporando los aportes, la gestión, los recursos. Este es un discurso común que vemos que empieza a funcionar, y experiencias como la de Ajoyani, experiencias como las de Piura durante el desastre y otras nos ayudan a confirmar que este es el camino, que tenemos que seguir avanzando, y precisamente estas experiencias nos ayudan a confirmar el rumbo correcto. Doctor Liendo, le mando un abrazo. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender más este asunto. Y su casa, cuando usted quiera, para seguir conversando con nosotros. Le mando un abrazo. Encantado, Carlos. Otro abrazo y seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Oscar Liendo, médico pediatra y experto en políticas públicas, ha estado con nosotros en el programa analizando lo hecho por el alcalde Adolfo Quispe-Anco en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, región Puno, y cómo consiguió reducir de 66% a 12,6% el índice de anemia en su distrito. Una experiencia realmente extraordinaria. El tiempo nos ganó. Nos tenemos que ir ya. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros en experiencias que vale la pena conocer. Buenas tardes.